La historia de la Escuela Madison. Capítulo 3. Creando un comienzo. ¿Cómo comenzó la obra en Madison? Volvemos ahora al otoño de 1904. Edward Sutherland tenía 39 años y Percy Magan tenía 4 años menos. Tenían un gran desafío por delante: hacer que la finca de Nelson se convirtiese en una escuela modelo. Ellen White describió el programa propuesto para la nueva escuela en la revista. El plan sobre el cual nuestros hermanos se proponen trabajar es seleccionar algunos de los mejores y más influyentes jóvenes y señoritas de Barry Spring y de otros lugares en el norte que crean que Dios los ha llamado a la obra en el sur, y darles un pequeño entrenamiento como profesores. La instrucción sería en el estudio de la Biblia, fisiología y la historia de nuestro mensaje, y se les daría una instrucción especial sobre agricultura. Se esperaba que muchos de estos jóvenes eventualmente se conecten con escuelas en diversos lugares en el sur. En relación con estas escuelas, habría campo que tendría que ser cultivado por los profesores y por los estudiantes, y las ganancias de este trabajo serían usadas para mantenerlas. Ellen White, Revista and Herald, 18 de agosto de 1904. Observa que el plan para los estudiantes era que salgan y funden los ministerios independientes. Ellen White concluyó el artículo anterior con una apelación para nuestra iglesia y sus miembros para que ayudasen a la nueva escuela. En una carta a Sutherland y Magan, ella escribió: «Deseamos grandemente la prosperidad de la obra en el sur». Y en relación a la escuela de Madison, ella declaró: «Tengo plena seguridad que era nuestro deber comprar este terreno, y nos preocupemos, los medios necesarios serán provistos. Sabemos que están establecidos en el lugar correcto». El hermano George Butler, presidente de la Asociación de la Unión del Sur, con oficinas en Nashville, era el único líder de iglesia que favorecía este nuevo proyecto. Él había sido antes presidente de la Conferencia General y su influencia de alguna manera era una ayuda. Los pioneros llamaron a la nueva institución la Escuela Madison. Ellen White había escrito una serie de testimonios especiales para la nueva institución, los cuales ella tituló la Escuela Madison. El nombre agradó aun cuando era práctica en todas sus formas de operar. La organización de la escuela era de alguna manera más suelta. Consistía en un grupo de gente feliz, trabajando juntos para cumplir con las exigencias del modelo inspirado. Los hermanos Butler y Haskell, Ellen White, Percy Magan, Mamá D. Nellie Drullard, M. Bessie de Grau y Edward Sutherland fueron conocidos como los 7 pioneros del arco iris. Ellos formaron la organización conocida como el Instituto Normal de Agricultura de Nashville, una corporación tipo inquilinato. Eran los fideicomisarios de la escuela
Madison y de la INAN, como se le conocía normalmente. Comienzos humildes. Se pusieron a trabajar inmediatamente para construir y operar la escuela. Los estudiantes comenzaron a llegar y en aquel otoño 14 fueron inscriptos, así como sus profesores llegaron sin pensar en dinero ni en ventajas mundanales. El dinero que consiguieron juntar fue usado para poder vivir y su vida dependía de lo que conseguía hacer. Percy Magan, decano de la escuela, reunió las riendas para la yunta de mulas y supervisó la granja. La señorita M. Bessie de Grau, secretaria de la organización, bajaba al pueblo una vez por semana en una carreta tirada por una mula, objetivo, hacerle propaganda a la mantequilla que el presidente Sutherland hacía en la lechería. La tesorera mamá Drillard lidiaba con la sartén y con la escoba y supervisaba los deberes domésticos del instituto. Percy Magan frecuentemente iba hasta Nashville en la carreta con una producción fresca de huevos, los cuales él vendía de puerta en puerta. Diario de Magan, 9 de diciembre de 1907. Las charlas de las clases durante el primer año giraban en torno a los gastos de la finca, cómo mantener el ganado durante el invierno y las maneras de tener suelos cultivables y hacer crecer las cosechas. La mamá era respetada jefa de la gran casa. Cada mañana ella mataba las moscas que aún estaban rígidas con el frío de la noche. A pesar de provenir de un hogar rico y confortable, ella proporcionaba resueltamente ánimo, confianza y economía. Nadie en ese lugar se quejó alguna vez. Todos estaban felices de poder hacer algo en la obra. El presidente ayudaba a Elmer Brink, en el cual era responsable por los deberes de la finca, mientras el decano trabajaba en el enmaderado con los muchachos. El decano Magan les escribió a un amigo: ahora no poseo una estenógrafa y yo mismo tengo que tipear todos mis trabajos. Cuando un hombre se levanta a las 4:30 de la mañana y trabaja en el campo con varias mulas hasta las 13 horas, después vuelve a trabajar hasta las 18:30 horas y luego conduce un estudio durante 1 hora y media y toma la responsabilidad de planificar el trabajo para los muchachos, él está haciendo un trabajo extraordinario todos los días. Y cuando se toma en cuenta que todo esto fue llevado a cabo en un viejo campo lleno de piedras y arbustos, y por uno que no había trabajado en el campo desde que tenía 18 años, yo por lo menos creo que me ha hecho tomar determinaciones firmes en el sentido de que mi propósito y mi capacidad sean de enfrentar y vencer los duros problemas, aún más que encabezar una campaña de alivio de escuelas. Pero todo ha sido una buena experiencia. Yo me siento con una determinación más férrea y mis huesos se sienten más vigorosos hoy para enfrentar las cosas que necesitan ser hechas y hacerlas que lo que me he sentido antes en toda mi vida. La vida dura y la ausencia de trabajo de oficina ha aumentado mi fe y físicamente creo que soy un mejor hombre que lo que he sido durante todos estos años. Magan a Wilson White, 7 de septiembre de 1905. Volviendo a las cosas básicas. El edificio principal de la finca, la casa antigua de la plantación, había sido construida de troncos de cedro
que ya tenían más de 100 años de edad y que posteriormente fueron forradas con tablas y enyesadas por dentro. El frente poseía una gran galería al estilo de las mansiones del sur. Esta sirvió como la primera sala de clases, como lugar de encuentro durante el día y como dormitorio durante la noche, hasta que otros edificios fueran construidos. El programa de estudio-trabajo de Sutherland consistía en medio día dedicado al estudio y la otra mitad al trabajo. Debían juntar dinero para las construcciones, maquinarias, ganado y otras mejoras. La muy bien manejada producción lechera aprovechó algo de entradas. Sutherland y Magan sabían que los estudiantes provenientes, como lo eran de hogares pobres, no podrían tener una educación si tuvieran que pagar la matrícula, por lo que no se les cobraba la misma. Tuvieron que trabajar durante todo su tiempo de estudio y sus instructores les ayudaron en todo lo que pudieron. Esto dio lugar a una muy estrecha amistad entre los estudiantes y los profesores. Todos ellos trabajaron juntos para resolver los problemas que se surgían. Cada día comenzaba con una adoración matutina, donde toda la familia se reunía para cantar, orar y estudiar la palabra de Dios. Al hacerlo, ellos estaban estudiando una parte importante del plan de la educación de Dios. En aquellos primeros días, el alimento era todo cocinado en una gran olla de hierro fundido, probablemente similar a aquella gran olla de una de las escuelas de los profetas, usada muchos años antes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 44. Las comidas durante aquel primer invierno a menudo consistieron en no mucho más que algunas gachas de harina de maíz o de maíz a medio moler con leche desnatada. Felizmente alguien trajo algunas verduras frescas. De otra manera, en este primer invierno, toda la comida hubiera consistido en proteínas de la leche y carbohidratos. Felizmente, el verano siguiente, la situación había cambiado radicalmente. En las tardes, después de todos los estudios y el trabajo del día habían sido terminados, los estudiantes y los profesores se reunían al frente de la chimenea en la sala que quedaba al noroeste de la mansión. Sutherland, mirándoles las caras, les daba instrucciones y conversaba con ellos sobre muchas cosas, tales como tejidos, cómo colocar cataplasmas y otras cosas más. Como no tuvieron oportunidad de reunir y almacenar muchos vegetales ni frutas durante aquel primer verano, el primer invierno fue especialmente difícil. El autor sugiere que las calabazas, uvar, cucurbita máxima son las mejores para plantar en verano. Luego de cosechas, hay que colocarlas aisladamente en papel de diario, en una pieza seca, y usted tendrá abundancia de calabazas para cocinar o para hacer pasteles hasta fines de marzo, hemisferio norte del próximo año. En 1905 comenzaron los jardines y las huertas. Cuando llegó la primavera de 1905, todos trabajaron duro para poder producir una buena cosecha. Se plantaron los jardines. A mediados de marzo, los trabajadores de la finca estaban plantando árboles para una futura huerta, 200 manzanos y muchas peras, duraznos y ciruelos. Se plantaron una variedad de moras y frambuesas, también melones, calabazas y otros vegetales. Sutherland supervisó a los estudiantes, compró las semillas y las plantas y dirigió la aplicación de fertilizante
Ese verano todos tuvieron que trabajar largas horas de tal manera que pudiesen tener mejores alimentos y abrigo en el próximo invierno. También había que construir casas. Una crisis ocurrió cuando Rhoda, la mula, quedó coja. Para poder transportar las tablas para los nuevos edificios que se estaba construyendo, se tuvo que arrendar un carretón y una yunta por $2 al día. Las piedras que estaban desparramadas por todas partes en el antiguo terreno sirvieron como material de construcción. Trabajo, no deportes. Usted observará que hasta aquí no se hizo ninguna mención de equipos de deportes o de cualquier actividad deportiva. No había nada de eso. Los estudiantes llegaban a Madison para aprender a vivir, no para aprender a jugar. Ellos querían aprender cómo sobrevivir por sí mismos mientras llevaban adelante la obra misionera en casa y en el extranjero, y esto era lo que se les enseñaba. Madison no tenía un campo de deportes, ni un diamante, forma triangular de la cancha para jugar béisbol, ni una cancha de fútbol. No había deportes competitivos porque todos estaban muy ocupados en cooperar en un trabajo útil. No piense que esto hacía que el ambiente fuese aburrido. Todos se divertían y si usted no lo cree, experiméntelo por sí mismo. Pasa un verano trabajando en el jardín, cortando y transportando árboles en el bosque y ayudando a construir una casa o dos. No solo la satisfacción de hacer algo valioso le traerá una profunda alegría, sino que desarrollará habilidades que lo ayudarán durante toda su vida. De hecho, físicamente usted se sentirá mejor que durante toda su vida anterior. Una de las frases favoritas de Sutherland era esta: nuestra escuela no solo tiene que preparar a nuestros estudiantes para enfrentar la vida, sino que tiene que prepararlos para experimentar la vida. Y Madison hizo todo eso y mucho más. Los preparó para que sean misioneros prácticos y de sostén propio. La hermana White dijo que al comparar las ventajas y las desventajas del departamento de entrenamiento manual, que no los analizásemos tan solo bajo el punto de vista del dinero, sino que bajo la luz del juicio. Entonces esta empresa aparecerá del lado de la ganancia y no de las pérdidas. Definiendo el objetivo. El primer membrete de INAM tenía varias declaraciones interesantes escritas en él. El objetivo: establecer esta escuela para correlacionar la educación intelectual, física y espiritual. Será ofrecido un curso intelectual fuerte, incluyendo Biblia, historia, filosofía y ciencias, cuyo lema será: apréndalo haciéndolo. Se les dará a los estudiantes la oportunidad de sostenerse a sí mismos mientras obtienen su educación con una visión de cómo pueden hacerse obreros cristianos de sostén propio cuando salgan de la escuela. Aquel primer año, Sutherland y Magan hicieron una pequeña declaración, la cual publicaron y distribuyeron entre los donantes. También ayudó a explicar el objetivo de la escuela. Es el propósito de esta nueva escuela demostrarle a los jóvenes y señoritas deseosas de servir al Maestro que ellos pueden comenzar una obra para Él sin la ayuda de ningún equipo especial y apenas con los edificios comunes que encontrarán cualquier finca. Es nuestra oración
que esta escuela pueda ser un factor determinante en el desarrollo de la confianza propia y en la obra misionera de sostén propio. Aquellos que la están fundando lo hacen sin la promesa de la seguridad de una ayuda específica o algún salario definido de ninguna fuente. A.W. Spalding describe cómo eran aquellos primeros años en Madison. La escuela Madison nació bajo condiciones similares a las que experimentaron nuestros pioneros. Sus mesas eran de tablones, sus cómodas cajas de madera seca. Su comida estaba grandemente restringida a aquello que encontraban en sus campos y lo que producía su trabajo diario. Esta condición de economía forzada, no precisamente por su elección, por lo menos estaba dentro de los planes de los fundadores. Ellos sabían que para entrenarse a sí mismos y a sus estudiantes para servir a los pobres, no había nada más efectivo que las privaciones y el sacrificio, no solo en los primeros días de penurias, sino que a través de toda su historia, su escuela tiene que ser una escuela de simplicidad. El cuerpo tiene que acostumbrarse al trabajo duro y a una comida simple. Las riendas de la mente tienen que ser atadas en el autocontrol y a un propósito correcto. Mientras más se acerquen las condiciones de vida de la escuela a aquellas que los estudiantes encontrarán cuando ya sean profesores, más adaptables y eficientes serán esos profesores. Nada de calefacción a vapor ni luz eléctrica en los edificios, ninguna maquinaria complicada ni cara, ninguna abundancia de alimentos importados eran apropiados para los hombres y mujeres que se estaban entrenando para servir en las montañas. R.W. Schwartz proveyó un resumen de un solo párrafo sobre los objetivos. La vasta mayoría de los estudiantes que llegaban a Madison querían ser profesores o si no obreros médicos en comunidades rurales. Ellos estudiaron la Biblia, historia, ciencia o gramática durante las 9 semanas regulares de entrenamiento, pequeñas sesiones de 3 semanas dedicadas a las habilidades prácticas como carpintería, zapatería o herrería eran ofrecidas entre los cursos normales. El primer año, la señorita Drillard ofreció un curso de 1 año de enfermería práctica e hidroterapia. Más tarde, cuando fue agregado un hospital a la escuela en 1907, este curso fue alargado a 2 años. En todos los asuntos, el énfasis estaba en enseñarle al estudiante para que sea lo suficientemente competente como para enseñar la misma materia cuando ya haya salido de la escuela. Y aquí otro lindo resumen del trabajo llevado a cabo en Madison. La escuela en Madison no solo educa en un conocimiento de las escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que capacita al estudiante para salir como un misionero de sostén propio al campo al cual es llamado. En sus días de estudiante se le enseña a construir simple y sustancialmente, a cultivar la tierra y cuidar del almacenamiento. Todas estas cosas son de gran valor educativo, y esto se agrega al conocimiento de cómo tratar a los enfermos y de cuidar a los heridos. Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los grandes objetivos para los cuales cualquier escuela puede ser establecida.
Si muchos más estudiantes en otras escuelas nuestras estuviesen recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería rápidamente llevado a todos los países y las almas que ahora están en la oscuridad serían traídas a la luz. La doctora Lillian Steadman era una profesora de escuela en Iowa que asistió al colegio de Battle Creek en 1891. Convertida a la fe algunos años después, ella gradualmente adquiriendo mayores estudios hasta que no solamente completó el curso de enfermería, sino que alrededor de 1900 ya era una doctora. Ella era experta especialmente en dar tratamientos hidroterápicos. Había transcurrido un año desde que la esposa de Percy Magan, había ido al descanso. Él lo había pasado muy ocupado, pero solitario. Entonces Sutherland y Magan renunciaron al CME y viajaron hacia el sur para fundar Madison. Cuando ya habían empezado el primer año escolar, hicieron varios viajes para reunir recursos. En uno de ellos, él pasó un pequeño tiempo conversando con Lillian. Una tarde él escribió en su diario: salí a caminar con Lillian y ella me dijo su promesa final. Un día en septiembre de 1905, Ed Sutherland enganchó la mula al carro lechera y se dirigió a la estación del tren para buscar a Percy y a su nueva esposa, la doctora Lillian. Así era como todos la llamaban. Sutherland quedó sorprendido de que ella aceptara alegremente viajar en la mula y que expresara una cariñosa aceptación de su nueva vivienda. Lillian calzó perfectamente en esta nueva y difícil vida. En el otoño de 1905 había varias pequeñas cabañas ya listas en el lugar. Cada miembro del cuerpo docente o familia estaba en una casita separada. La excepción era Percy y Lillian, que estaban en una de las piezas superiores de la mansión. Ella recordaría más tarde que no tenían agua potable, ni baño, ni alfombra, ni closet. Había lámparas a parafina para iluminar y una pequeña estufa a leña para calefaccionar. Durante décadas, la pieza había sido usada para almacenar y secar tabaco. Lillian gastó varios días cargando baldes con agua para limpiar y sacarle el olor de la madera. La pareja estaba ansiosa de tener su propio lugar. Al final de septiembre, mientras los carpinteros hacían la obra gruesa, Percy y la doctora Lillian colocaron los pisos, forraron las paredes excepto los techos y colocaron los papeles en las paredes y pintaron y dejaron todo terminado. Finalmente su hogar estaba terminado. Más descripciones sobre los primeros días. En toda la propiedad, las primeras mesas fueron tablones colocados sobre caballetes y sus cómodas eran cajones y ninguna silla era igual a la otra. Todos compartían igualmente las dificultades y las bendiciones. Todos trabajaban bien juntos y aun cuando algunas veces se cometían errores, aprendieron de ellos para saber cómo hacerlo mejor. Acordaron mutuamente en que cada uno de los componentes del cuerpo docente recibiría un salario de $13 mensuales y se les daría la pensión, la pieza, la lavandería, los uniformes, etc.
Al final del año, cualquier ganancia sería dividida en 3 partes. Un tercio para los profesores. En 1908 recibían 12 centavos de dólar por hora y 2 tercios usados para reparaciones, mejoramientos y expansiones. En 1918 el cuerpo docente aún recibía $13 mensualmente. En 1912 Magan hizo una declaración aclaratoria diciendo que él y Sutherland necesitaron más dinero que ese por mes debido a sus constantes viajes para reunir recursos. Fuera de eso, ambos tenían algunas propiedades localizadas en otras partes, las cuales generaban algunos pequeños recursos que les ayudaban a subsidiar sus viajes. Sutherland creía que 2 principios básicos de la escuela eran hacer que los estudiantes fuesen sacrificados y de sostén propio. Si debemos levantar a hombres como el apóstol Pablo, diría, debemos enseñarles a ser autosustentables. Otro principio importante era la estricta y persistente economía. A medida que la escuela creció, en vez de hacer edificios grandes, caros y bien equipados, las nuevas construcciones fueron pequeñas y simples y baratas. De esta manera, los profesores y los estudiantes podían construirlas y los estudiantes, al irse de la escuela, estaban bien preparados para desarrollar construcciones similares. Otro principio era el de plan de estudio 1. Cada estudiante desarrollaba un asunto principal, materia, al que le dedicaba 3 horas diarias de clases y 3 horas de preparación para las clases. Así, durante una sola temporada, los estudiantes cubrirían las materias una tras otra en lugar de tomar varias materias simultáneamente. Durante las horas restantes del día, el programa de trabajo les daba a los estudiantes la instrucción y la experiencia en trabajos prácticos. Cada estudiante era rotado en forma gradual desde una línea de trabajo a otra hasta que recibía un entrenamiento completo en el cuidado y manejo de alimentos de aves de corral, jardinería, lechería, construcción de edificios y otros trabajos de la finca. Otro principio era el de autogobierno. Al comienzo de cada otoño, Sutherland reunía juntos a los estudiantes y a los profesores y comenzaba un consejo de autogobierno. Este grupo, conocido como el Cuerpo Unido, se volvió el brazo legislativo de la escuela. Sutherland leía las reglas que había extraído anteriormente de una carta de la mamá Ellen White. Las reglas que gobernaban la sala de clases debían, tanto como fuese posible, representar la voz de la escuela. Todo principio envuelto en ella debía ser colocado de tal manera ante los estudiantes que pudiesen convencerse de su justicia. Así sentirían una responsabilidad de ver que esas reglas que él mismo había ayudado a implantar tenían que ser cumplidas. El Cuerpo Unido se volvió una de las características más fuertes y singular dentro de los rasgos distintivos de la escuela. Cuando los estudiantes dejaban Madison, ya tenían una experiencia práctica, no solo en trabajo práctico y el conocimiento de libros, sino también en la manera de cómo debía gobernarse. El cuerpo de gobierno en Madison no era la facultad o el concilio de un presidente, sino de toda la familia de la escuela reunida en sesión llamada el Cuerpo Unido. Trabajando juntos en este grupo, los estudiantes y los profesores hacían sus reglas en conjunto, cumplían la disciplina y planificaban las nuevas
mejoras y dirigían los diversos departamentos de la escuela. Solamente los asuntos que requerían el uso de recursos eran llevados a la mesa de directores. Una noche de cada semana era dejada a un lado para que se reuniese el cuerpo unido. Se necesitaba un edificio escolar, pero Sutherland y Magan no conseguían juntar suficiente dinero para construirlo. Así que un día ellos decidieron que el Señor podría estar deseando que ellos se mantuvieran trabajando con lo que tenían, aunque las condiciones eran algo rudimentarias. En la vieja mansión se daban clases y reuniones de asamblea durante el día y allí mismo dormían los estudiantes en la noche. Quizá fuese mejor de esa manera. Así los estudiantes estarían mejor preparados para enfrentar las dificultades que encontrarían después de graduarse. En febrero de 1906, Percy Magan envió un informe de progreso de la escuela a Ellen White.